perfectamente la pantalla? Perfectamente. Muchas gracias. Entonces voy a hacer un resumen general de las recomendaciones de la OMS para la innovación y el aumento del testeo de VIH, que es como nosotros venimos haciendo el approach. O sea, no es únicamente hablar de autoprueba como una intervención aislada, sino como autoprueba dentro de una abordaje de testeo que está orientado sobre todo hacia el inicio rápido del tratamiento antirretroviral, pero como podrán ver también tiene una intervención importante hacia las acciones que se pueden hacer con las personas negativas que pueden tener intervenciones de prevención efectivas. Recordar que los objetivos principales para el año que tenemos más cerca, trazado en las metas, que es el 2025, se dividen en tres categorías, lo que son servicios integrales para el VIH, la integración de los servicios centrados en las personas y específicos para cada contexto, que ahora está también muy adecuado a las recomendaciones de la OMS, se han acoplado a esto, haciendo una guía consolidada de recomendaciones para el VIH, las ITS y las hepatitis para poblaciones clave, dando un camino hacia la integración y también la eliminación de los impedimentos sociales y jurídicos para crear un entorno propicio para los servicios relacionados con el VIH. Ustedes conocen muy bien las metas y saben también que según el informe de ONU-SIDA que ha salido en el año 2022, que se ha denominado INDANGER, la región de América Latina no representa cambios significativos en la reducción de las nuevas infecciones, que es al final nuestro objetivo general para tener una respuesta de VIH, es reducir las nuevas infecciones de VIH y reducir las muertes asociadas a causas relacionadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y nuestra región pues, está retrasada. Estas nuevas infecciones están concentradas en grupos de poblaciones que nosotros hemos denominado, todos los que trabajamos en esta respuesta, como grupos de poblaciones clave, donde se encuentran los hombres gay, otros hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres transgénero, los clientes y parejas sexuales de la población clave. Y lo que vemos aquí es que el 93% de las nuevas infecciones dentro de estas personas también pertenecen a poblaciones claves o sus clientes, y son menores de 50 años en su gran mayoría. O sea, podemos hacer un análisis de todo epidemiológico que no es específicamente el objetivo de la presentación, pero es para situarnos en contexto cuando nosotros estamos hablando de hacia dónde vamos a dirigir esta respuesta, si queremos tener un cambio en los indicadores de impacto y en el camino que se ha trazado hacia las metas. ¿Cómo podemos entonces tener esta respuesta de una forma organizada y de una forma que trabaje bajo una estrategia que se denomina la prevención combinada del VIH? La prevención combinada del VIH no es nada nuevo. Hemos tratado de colocarlo de esta manera para un taller de metodología, para una metodología de implementación de prevención combinada, que te da la idea efectivamente que para que se apliquen las intervenciones biomédicas, tiene que haber una base de cambios estructurales que son intervenciones que promueven un ambiente propicio, como son los marcos normativos de protección de derechos a las personas, las intervenciones para reducción y estigma, la descriminalización de la transmisión y el abordaje de género y la violencia de género. Esta base, que son las intervenciones estructurales, permiten entonces la implementación de las intervenciones biomédicas y las intervenciones comportamentales. Pero la recomendación es que los programas de prevención deben concentrar los recursos para llegar a las poblaciones con mayor riesgo, es decir, ¿dónde vamos a concentrar estas intervenciones? Donde están las nuevas infecciones. Y esta es la propuesta que venimos trabajando con los ministerios de salud, sobre todo para la implementación de un marco normativo. Es decir, si no está ese cambio normativo, si no está esa implementación de esta respuesta dentro de una respuesta nacional, es muy difícil que algo se implemente en los países. Pero hablamos entonces del continuo de prevención, atención, teniendo como una puerta de entrada posible la prueba de VIH, es decir, este momento donde la persona se realiza la prueba de VIH
puede tener un resultado negativo o puede tener un resultado reactor o positivo. Si es reactor, pues tendrá que ir a una confirmación, a una vinculación inmediata del tratamiento antirretroviral, y también hemos sugerido la colocación bien explícita de la implementación de protocolos estandarizados de manejo de la enfermedad avanzada, y podrán ver más adelante por qué, porque el diagnóstico tardío es es una proporción muy grande de la proporción de diagnósticos que tenemos en la región. Y en las personas que tienen un resultado de prueba de VIH que es negativo, pues considerar la administración o ofrecimiento de PrEP o PEP según sea el contexto, si ha estado expuesto al VIH según el tiempo, más de 72 horas o menos de 72 horas. Y esta raya amarilla, este cuadro amarillo y esta raya verde están a lo largo de todo el continuo, porque son acciones propuestas tanto para la prevención como para la atención, es decir, el tamizaje para las hepatitis B, C, otras infecciones de transmisión sexual que van dentro de las intervenciones biomédicas de la prevención combinada, la vacunación de los negativos, porque no tiene es un sinsentido estar repitiendo pruebas de hepatitis B en personas negativas cuando existe una vacuna, la provisión de preservativos. Aquí hemos integrado también, para apoyo de las respuestas nacionales, acciones claves de tuberculosis que pueden potenciarse, sobre todo la búsqueda de tuberculosis en población más afectada, el tamizaje de tuberculosis si son personas que son positivas, y trabajar transversalmente la retención para los servicios de prevención y atención, las pruebas confirmatorias, el uso de las redes de referencias, el uso de las redes de contacto, el apoyo a la adherencia y la retención, y también la integración de los laboratorios. ¿Dónde cabe la autoprueba aquí? La autoprueba es una intervención biomédica más dentro del testeo, dentro de las modalidades diferenciadas de testeo, que incluyen la autoprueba, las pruebas de VIH, sífilis duales, y las modalidades de testeo como la navegación asistida de pareja y las redes de contacto, que están también dentro de las recomendaciones de los servicios de prueba para el VIH. Y que queremos de alguna manera ir trabajando en esta integración que encamine hacia un servicio de atención integral para las poblaciones. Es decir, que una persona no tenga que venir 10 veces, 5 veces para ir recibiendo todos estos servicios. Y para eso es muy importante que exista una rectoría y gobernanza de una respuesta nacional única, donde se incluyan también los servicios que son liderados por la comunidad o en el contexto de la comunidad, y todo el sistema de información sea un único sistema de información que apoye la planificación y la toma de decisiones conjuntas entre los ministerios, las comunidades. Bueno, hay que ver aquí, ¿verdad? Siempre tener el concepto que sociedad civil es parte de la respuesta, desde el componente intersectorial, que puede incluir también otros ministerios, Ministerio de Planificación, Ministerio de Educación, es decir, todo lo que es la respuesta intersectorial y multisectorial de un país. Y aquí específicamente hablamos de las comunidades. Por ejemplo, esto se deberá adaptar a cada contexto. Hay países que tienen trabajadores comunitarios de la salud y pueden hacer este brazo con trabajadores comunitarios de la salud. Hay otros que las redes de comunidades están integradas ya en algún tipo de red nacional. Esto se tiene que ir analizando y adaptando en cada uno de los contextos. Dentro de esto tenemos el tratamiento como prevención, que es parte de la prevención combinada, y fundamentalmente dirigirnos hacia el inicio rápido de tratamiento con los desafíos que tenemos, que es la fragmentación del diagnóstico. Tenemos separado el diagnóstico y el tratamiento en muchos de los países, falta de expansión de la descentralización de los antirretrovirales, la necesidad de transferencia y la expansión de los servicios diferenciados, con un claro beneficio en el inicio rápido, en retención, en supresión, disminución de la pérdida de seguimiento y las muertes. Esto está dentro del metaanálisis que apoya las recomendaciones de la OMS. Vemos la proporción de diagnóstico tardío, y al tener este diagnóstico tardío tan elevado, como miren, en algunos países alcanza casi el 60%, nos damos cuenta que si queremos
poner en acción este continuo de prevención a atención, necesitamos acercarnos a las personas, acercarnos hacia donde están las personas, hacia donde están estas personas en donde la epidemia está teniendo mayor impacto. Tenemos en países tan bajos, este es reporte del GAM, por eso lo hemos puesto por países, porque es lo que los mismos países han dicho. Hay una gran diferencia. El promedio general de la región es 34%, es decir, al menos una tercera parte de los diagnósticos que se hacen en la región son tardíos. Entonces, ¿qué hacemos? Para tener nuevos diagnósticos necesitamos expandir las estrategias de testeo. Necesitamos pruebas de testeo con las comunidades, pruebas en las emergencias para poder detectar personas con síntomas. Necesitamos implementación de la autoprueba y una identificación sistemática. Para lograr trabajar en aquellas que están desvinculadas a la atención, trabajar la estrategia de búsqueda activa de casos perdidos y para trabajar la mala adherencia y falla del tratamiento, optimización del tratamiento con transición a dolutegravir. La guía de la OMS, esta que le hablo de la guía consolidada para poblaciones clave, habla de, para hacer los servicios de testeo accesibles necesitamos compartir tareas. En realidad, la traducción que ya está lista, ya está hecha la revisión técnica y esperamos tenerla saliendo de PubTrack, si no sale en diciembre, en los primeros días de enero, dice cambio de tareas, es decir, pero en español le han puesto compartir tareas, es decir, que no pensemos únicamente en testear, que la persona vaya hacia un servicio de atención, que vaya hacia una unidad, sino que los servicios vayan hacia donde ella está. Y para eso necesitamos cambios de tareas con enfermeras, cambios de tareas con trabajadores comunitarios, cambios de tareas con la comunidad, la descentralización y la integración de la respuesta. Aquí solamente me voy a enfocar en que recordemos que las personas que están que tienen VIH, que tienen tratamiento y que están indetectables no transmiten la infección. Es decir, no transmiten la enfermedad. Por tanto, nos tenemos que concentrar en los que no están indetectables, pero sobre todo también en los que no conocen su estado y en el pequeño porcentaje que puede presentar una infección aguda que tampoco conoce su estado y que es necesario que hacia esto dirijamos nuestras intervenciones de testeo. Las recomendaciones de la OMS hablan claramente desde el 2015 de la división de tareas, que es la ampliación de la función de los prestadores no profesionales capacitados, inicialmente quizás pensando en lugares de extensas distancias o que no había suficiente cobertura, pero la verdad es que la división de tareas y sobre todo el cambio de tarea y el trabajo con las comunidades, el testeo en contexto de comunidades y la implementación de la autoprueba ha logrado apoyar a la reducción de estigma y discriminación porque las personas también se sienten mejor o refieren sentirse mejor si hacen la prueba ellos mismos a través de autonomía, o a través de testeo con las comunidades. La guía de los servicios de prueba le dice a los servicios de prueba, o sea, a los ministerios de salud que necesitan basarse en metas, que necesitan analizar sus características epidemiológicas, pero también cuando hacen el análisis y evalúan la efectividad, que sea por poblaciones y por lugares, que ajusten el programa y que identifiquen los criterios. Es decir, no puede ser una respuesta única, constante, inmóvil, que sea planificada por consumo histórico, que sea planificada en lo que yo estoy haciendo, porque lo que estamos haciendo definitivamente no nos ha ayudado a reducir las nuevas infecciones. Y ya desde el 2012 hablaba de la extensión a las comunidades y dejar únicamente las pruebas de confirmación para los laboratorios nacionales. Todo esto, lo que es el 0, el 1, el 2, es comunidad, servicios de atención primaria en salud, prestadores no profesionales, para la expansión de las pruebas rápidas. En el 2018 aparecen las primeras recomendaciones de la autoprueba, de los enfoques basados en las redes de contacto, de la generación de demanda. La traducción está para el 2019, pero está desde el 2018 y englobada dentro de una estrategia un poco más global de la OMS, que es la estrategia de autocuidado, que promueve no solo el autoanálisis, que es donde se incluye el autodiagnóstico, sino la autogestión, es decir, la automedicación, el autotratamiento, la autoexploración, la autoinyección,
El autoanálisis como el automuestreo. En la conferencia de Montreal tuvimos mucha oportunidad de ver experiencias fuera de Latinoamérica que empiezan a trabajar sobre autorrecolección de pruebas para ITS, como para recolección para GeneXpert. Y también el autodiagnóstico de VIH se ha visto potenciado por el autodiagnóstico para la COVID, y también ahora están impulsando autodiagnóstico para sífilis y autodiagnóstico para hepatitis C. Pues esto también incluye el autoconocimiento, la autoayuda, la autoeducación, la autorregulación, la autoeficacia y la autodeterminación, que si lo valoramos puede estar también incluido dentro de las intervenciones comportamentales. Debo decir que la guía consolidada habla de que las intervenciones comportamentales y hace una declaración de buenas prácticas deben planificarse todas y absolutamente con el apoyo de la comunidad. No puede venir únicamente de los ministerios de salud porque tienden a ser con un juicio de valor o fundamentalistas o con algún tipo de restricción o con algún tipo de criterio negativo. Eso es muy importante que se haga desde la comunidad para poder tener un impacto. Y este es un análisis que está publicado en el British Medical Journal, de que el autodiagnóstico y el autocuidado son fundamentales para el sistema sanitario porque aumentan el compromiso, aumenta el acceso, mejora la calidad del cuidado, incrementa la eficiencia, reduce los costos de salud a los servicios de salud y a los individuos, y expande los esfuerzos de cobertura de la salud universal. Un poco cómo ha venido evolucionando desde que se hizo la primera publicación de recomendación del autodiagnóstico como una intervención adicional, y se tuvo el primer producto precualificado que fue en el 2016, y sale dentro del suplemento de la autoprueba, HIV self-testing, o sea, la autoprueba de VIH y la notificación asistida de pareja en inglés. Y el suplemento o la guía de los servicios de prueba que sale en el 2018, la publicación está en el 2019 para español, y esto incluye las orientaciones de autocuidado de la OMS, que incluye la autorrecolección para virus de papiloma humano, sífilis y tricomonas, y para esta altura ya tenemos 4 productos precualificados y más de 7 millones adquiridos a nivel mundial. Luego bueno, como decía, con la pandemia se le da un gran impulso a las autopruebas, y en el 2022 tenemos la guía diferenciada de servicios diferenciados de PrEP, que ya incluye la autoprueba para el inicio de PrEP, pero también para el reinicio. Es decir, cuando una persona ha suspendido la PrEP por un mes y quiere reiniciar, está ya incluida la autoprueba factible para el reinicio. Recordar que mientras se están tomando antirretrovirales no es conveniente utilizar la autoprueba, por lo menos no las que tenemos disponibles hasta ahorita, porque puede dar falsos negativos. Entonces es importante que haya un mes de diferencia o sea, un mes sin tomar antirretroviral. Y también está en el horno la prueba la guía de autoprueba para sífilis. También aquí tenemos la guía de autoprueba para hepatitis C, que esa sí también está saliendo este año. Muchos de los estudios y revisiones sistemáticas, metaanálisis que han alimentado las recomendaciones, yo he tratado de extraer los puntos más importantes donde se dice que la autoprueba es segura, precisa y altamente aceptable, que aumenta el acceso y la frecuencia de las pruebas y que tiene una vinculación comparable, ¿verdad?, con las pruebas rápidas, pero más diagnósticos totales de VIH positivo. Ayuda al empoderamiento y puede ser asequible y rentable cuando se usan en poblaciones que va a tener impacto. Es decir, es muy difícil que sea rentable si nosotros dejamos la autoprueba para población general teniendo una epidemia concentrada, por ejemplo. Es decir, la proporción de positivos que vamos a tener va a ser efectivamente menor que la que podemos tener en otros contextos. También aumenta el acceso y la viabilidad del inicio y la continuación de la PrEP. Esto fue muy claro para el momento más álgido de la pandemia de la COVID-19, donde se interrumpieron todos los servicios esenciales, incluyendo los servicios de PrEP. Y tuvo que venir la innovación, e incluso países que habían tenido sus autopruebas para hacer proyectos demostrativos, utilizarlo para el mantenimiento de los servicios esenciales, tanto de testeo en poblaciones clave, o sea, testeo
testeo por testear, es decir, testeo por acercarse a la persona y abrir ese continuo de prevención-atención, como para el mantenimiento y continuación de los servicios de PrEP. La autoprueba consigue resultados comparables para la continuación de la PrEP comparado con el testeo estándar, sin aumentar sustancialmente la resistencia, y se ha convertido en una herramienta importante para las modalidades diferenciadas de servicios para PrEP, incluyendo las opciones actuales y dejando abierta la puerta para los eventos futuros. Todavía no hay una recomendación clara para cabotegravir long-acting, pero está en estudio. ¿Dónde comenzar con la autoprueba? Por ejemplo, una de las recomendaciones es, si tenemos poblaciones clave, el enfoque puede ser a través de los entornos comunitarios, por brigadas o grupos de trabajo puerta a puerta, a través de farmacias, kioscos que estén localizados cerca de donde se concentran las poblaciones clave. Algunos mencionaban ponerlo cerca de donde habían club, donde habían centros de concentración, o una forma muy útil que ha funcionado en algunos países de Europa ha sido también a través del internet, a través de aplicaciones y a través de máquinas expendidoras. Es decir, esta máquina expendidora es que la persona puede ir gratuitamente y sacar una autoprueba, como también existen las máquinas expendidoras para preservativos. También se recomienda que sea un enfoque integrado en programas de población clave, es decir, que no se haga nada aislado sin tomar en cuenta las poblaciones. Y las consideraciones serían a tomar en cuenta los beneficios y riesgos para las poblaciones, las herramientas de apoyo, la vinculación a los servicios, el tener un mejor acceso y una mejor cobertura. La OMS tiene 5 pruebas precualificadas actualmente. Todas estas, el Fondo Estratégico tiene 4 de estas pruebas disponibles. La única que no está disponible es la primera que dice Check Now HIV Self-Testing, pero tiene las otras Mylan, Insti, OraQuick y SureCheck, y han venido trabajándose en la adquisición a mejor precio. Esta es la situación actual de la autoprueba según las políticas. Es decir, podemos ver los países en la primera columna que tienen una política de autoprueba, los que sí, los que no. Los que tienen la política en desarrollo, probablemente en los últimos meses haya habido algún cambio en alguno que ha publicado su guía en relación al Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre, y los países que tienen la autoprueba disponible. También en este 2022, 10 países han recibido donación de autoprueba para empezar su implementación a través de proyectos demostrativos o apoyando las cohortes de PrEP. Esto a través de la OPS, pero con fondos de los Estados Unidos. Se beneficiaron estos 10 países, dentro de los cuales ya se está trabajando en la implementación. Uno de los ejemplos es Brasil, que bueno, empezó en el 2019 y expandió aún más en el 2020. Estos son los datos hasta el 2021 que fueron compartidos por el país. Ellos hacían una autoprueba de VIH para la persona, y hasta 5 autopruebas a las personas, a sus pares o sus parejas sexuales. Es decir, que le daban a la persona positiva hasta 5 autopruebas para que fueran compartidas con sus contactos o con las personas que habían tenido relaciones sexuales. Se utilizó para usuarios de PrEP, para entrega a pares y parejas sexuales, también la distribución en lugares de sociabilidad de poblaciones clave y prioritarias por profesionales de la salud y organizaciones no gubernamentales, y por personas asistidas en los servicios de salud, entrega a pares, parejas y pares sexuales. Esta fue la estrategia que utilizaron para la pandemia de la COVID y es la que se ha quedado y la tienen institucionalizada en su guía de testeo. Es un poco el tablero que debería actualizarse el link, pero no se actualiza, entonces se ha quedado un poco congelado. Hay que pedir otra vez la información al país para actualizar cómo van hasta el 2022, aunque sabemos que están en actualización de sus guías y que han mantenido la recomendación de la autoprueba para la expansión de los servicios de PrEP y para la expansión, para el mantenimiento de los servicios esenciales. Algunos de los datos que ellos han compartido es que, por ejemplo, de estas personas de todo este grupo de personas que vieron en la diapositiva anterior, de los que se habían hecho autoprueba, un 20% nunca se había hecho una autoprueba. El 27% de estas personas se encontraban entre 18 y 24 años. Es decir, que es una estrategia o una intervención muy importante, sobre todo para animar a aquellas personas que nunca se han hecho una autoprueba y que podría estar dentro de ese 18% que aún no conoce su diagnóstico.
Argentina también, bueno, esta es una publicación de redes donde hacen la publicación de que Argentina ha empezado la implementación del autotest de VIH. De hecho, tuvimos el compartir con el Ministerio de Salud y la afirmación de la jefatura de programa que la aceptabilidad, que fue esto que presentaron en el Congreso de Montreal, era bastante buena y que se había incluido en la política nueva de VIH. En Guatemala, la información provista por CAS para el Foro de Lima, que fue hace poco, que ustedes conocen, era que en el periodo 2021 habían hecho 1.288 autotest, de los cuales lograron tener el resultado de 96%. O sea, del total de que repartieron, porque ahí usted puede entrar a la página, pedir que se lo envíen a su casa y usted se hace la autoprueba en su casa y luego puede informar el resultado a través de la misma página. Esto totalmente voluntario y totalmente anónimo. Solo le piden algunas variables epidemiológicas que no incluyen ninguna variable que pueda identificar a la persona. De esto se logró el 96% de reporte y de esto se encontraron un 21 casos reactivos, de los cuales 13 se realizaron prueba confirmatoria. Tengo que mencionar que en el prospecto, o sea, en la parte del kit de distribución donde viene la autoprueba, ahí se coloca toda la información que la persona necesita saber en caso de que sea positivo, en caso de que sea negativo, hacia dónde se va a dirigir, dónde puede comunicarse, que puede comunicarse al CAS, que puede ir a una unidad de atención integral. O sea, le dan todas las opciones a las personas para poder tener una acción después del resultado. La mayoría de los usuarios del sistema de distribución informan los resultados y casi la totalidad de los casos de VIH fueron confirmados. Ahora el CAS está trabajando con el Programa Nacional de SIDA, el receptor principal, que es el INCAP, para validar internamente en el país las 4 pruebas precualificadas, porque solo estaba la prueba, de oral. Otras experiencias, Cuba está trabajando la prueba oral de VIH. Ellos estaban trabajando una autoprueba, una prueba rápida llamada Suma Rapid, que es una prueba de anticuerpos, y estaban enseñando a las personas a interpretar los resultados. Pero también ahora, con apoyo del Fondo Mundial, están trabajando la prueba oral de VIH con apoyo de las redes y de los equipos básicos para la salud. Chile ha avanzado haciendo un estudio de aceptabilidad de la autoprueba de VIH. A nosotros se nos pidió la participación en el Congreso Nacional de Infectología y yo quería ponerles la publicación que había salido, pero ya no me dio tiempo de ponerla, pero quizás ustedes la pueden buscar en el internet, el pronunciamiento y el apoyo que la Asociación de Infectología le ha estado dando a la implementación de la autoprueba en Chile. En Colombia, Colombia tiene la autoprueba incluida en su guía clínica de VIH. Este año tuvimos un encuentro en el lanzamiento de la PrEP que se hizo después del Foro de Lima y participamos con el país en ese lanzamiento de la PrEP y también en un encuentro para compartir experiencias y lecciones sobre prevención combinada que incluían en un caso, la cuenta de alto costo también contando acerca del sistema de información y las organizaciones de base comunitaria contando de las acciones de prevención combinada y aprovechamos para hablar de la autoprueba porque ya la autoprueba está siendo implementada por el receptor principal en Colombia. Y Honduras ha concluido su proyecto demostrativo para implementación, ha presentado los resultados también en relación al Día Mundial del SIDA y ha lanzado la PrEP en conjunto con la autoprueba. Para terminar, recordar que los enfoques basados en las redes de contactos es una de las formas de implementar la autoprueba, es decir, a una persona se le pueden dar las autopruebas para que las repartan en sus contactos y esto puede tener un mayor impacto al concentrar las acciones en poblaciones de mayor impacto. Que vamos a repetir la prueba a las personas que tienen resultados negativos y estamos hablando de pruebas de VIH en general, principalmente a las personas que toman PEP o PrEP, pacientes ambulatorios que hayamos pensado que tienen una infección aguda de VIH y que sea necesario repetirla un mes después,
personas que han estado expuestas al VIH recientemente, personas que pueden estar embarazadas y que están en periodo de lactancia materna que necesitan repetir la prueba de VIH, las personas con tuberculosis y también en ciertas personas que han obtenido un resultado cero negativo, pero tienen una práctica de riesgo constante y no tienen una intervención efectiva, o aunque la tengan como la PrEP, deben de repetirse cada cierta semana su prueba de VIH. Recordar que el Western Blot está fuera, para que estemos claros que de las guías no se utiliza ya más el Western Blot porque retrasa el inicio del tratamiento antirretroviral, retrasa el diagnóstico, tiene un mayor número de resultados indeterminados y era muy difícil implementar el inicio rápido de tratamiento en personas positivas. Esperaban hasta 3 meses para una confirmación de Western Blot, lo que en un contexto de donde tenemos diagnóstico tardío en una tercera parte de las personas, esperar un Western Blot 3 meses más era totalmente pues, incorrecto, ¿no? Recordar que testear es muy importante para iniciar tratamiento el mismo día, pero también para implementar la PrEP. No tenemos un modelo matemático, pero esta es una revisión sistemática que trata de hacer un análisis de modelo matemático donde va valorando solo testear, testear más tratar inmediatamente, testear más PrEP y tratar, testear más PrEP y tratar inmediatamente, testear y PrEP a todos, testear y PrEP a todos con CD4 menos de 500 y testear más PrEP a todos, más tratar inmediatamente, que es el que tiene más resultados. Entonces, hace un análisis de que la PrEP en combinación con testeo y tratamiento inmediato puede reducir las nuevas infecciones un 76% en 5 años, como ofreciendo PrEP al menos al 50% de todas las personas en riesgo sustancial, pero también testeando al menos al 70% y poniendo en tratamiento al 100%. He de decir que no lo hemos logrado tener este modelo matemático dentro de las recomendaciones de la OMS, pero es una forma de análisis que nos va enseñando que la prevención combinada como prevención, como un paquete de servicio enfocado en personas que necesitan más la prevención, es donde vamos a lograr un mayor impacto para mover esos indicadores y mirar la autoprueba como una modalidad diferenciada de testeo, es decir, no solamente ponerse a pensar de que cuántos positivos voy a tener, cuántos negativos voy a tener, sino que esa persona que está tomando una prueba, una autoprueba de VIH, puede tener un resultado negativo, puede tener un resultado positivo y que tenga una salida de acción y de consecución para tener una acción si es negativa y una acción si es positiva y que sea informado y que sea en conjunto y adecuado al contexto de cada uno de los países. Finalmente, cuando presentábamos el informe que ONUCIDA publica en el 2022, nos dice en peligro, yo les puse la imagen de un vaso y era donde podíamos pensar, ¿tenemos el vaso medio lleno o tenemos el vaso medio vacío? Estamos haciendo lo mismo desde hace 40 años, vamos a cambiar, vamos a innovar, vamos a pensar diferente, vamos a escuchar, vamos a sentir, vamos a actuar. Es momento de pensar que tenemos todas las herramientas para realmente implementar, innovar, trabajar juntos y tratar de cambiar esos indicadores y decidir si queremos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Muchas gracias. Cualquier pregunta pueden compartirnos a Omar o a mí. No sé si al final Omar logró entrar, pero siempre estamos disponibles para preguntas y comentarios. Vamos a tener un espacio de diálogo, Hortensia. Muchísimas gracias por esta presentación. Y un poco con tus últimas palabras, quiero darle la palabra a Javier para comentar cuál es el rol entonces, qué rol nos toca, qué acciones tenemos que hacer desde las organizaciones de sociedad civil para integrar a las estrategias de prevención combinada en nuestros países el autodiagnóstico e integrarlo a la vinculación y las demás estrategias en marcha. Javier, te escuchamos. Muchísimas gracias, Lice, muchísimas gracias, Hortensia. A ver, la primera marcación, y no tiene que ver con la presentación de Hortensia, tiene que ver con la realidad, es
el porcentaje o el número significativo de países que han incorporado la prueba rápida o la autoprueba para el diagnóstico del VIH es significativo, es un primer paso muy importante, pero la pregunta es, ¿cuál es la cobertura de la autoprueba? Como con la PrEP, ¿cuántos años vamos a tener que esperar para que un número significativo de países de la región compren la tecnología, o sea, compren las autopruebas al Fondo Estratégico de OPS o a cualquier proveedor que sea, y tengan, como tiene Brasil, por ejemplo, con respecto a la PrEP, un número significativo de personas cubiertas. O sea, el año que viene y el próximo, cuando hablemos de autoprueba, no solo hablar del aspecto técnico y del aspecto político, donde los países han incorporado o hecho pruebas de efectividad y aceptabilidad, sino lo que queremos ver es cobertura. Desde el punto de vista político, si la pregunta es, doy un ejemplo porque soy argentino, si la Argentina incorporó la autoprueba y tiene un algoritmo y hizo una cantidad de recomendaciones, la pregunta es ¿cuántos argentinos que tienen un riesgo potencial o que sospechan que pueden tener VIH tienen acceso a la autoprueba en Argentina, ¿no? Al autotest? Y solo es proyectos mínimos y boutique que no tienen ningún impacto epidemiológico o en lo que estamos buscando. Pero esto no es una factura para OPS, es una factura para nuestros gobiernos y para la sociedad civil, que nuestra prioridad en los próximos años no sea que la autoprueba sea incorporada en las recomendaciones o en las directrices, que es un paso obligatorio y necesario, sino que la gente tenga acceso a como pasó con la epidemia de COVID, tenga acceso fluido, gratuito y expandido a la autoprueba, si no, no va a servir. Y creo que tenemos que aprovechar el momento y la situación que nos brindó COVID, donde el mundo, y en particular América Latina, se abrió a realizar autopruebas diagnósticas de COVID, porque a veces las emergencias flexibilizan un poco las cosas. Hoy que muchas personas que tienen los recursos o que están provistos por los gobiernos, tienen a veces o les llega una prueba de antígeno con el hisopo en su casa. Y entonces esto cambió totalmente un paradigma donde a veces las corporaciones de bioquímicos y de laboratoristas y todo lo demás tuvieron que aceptar que dada la dimensión de la pandemia no se podía seguir canalizando todas las pruebas por laboratorio, no había capacidad para ello, y que nadie se suicidó por tener un diagnóstico positivo de COVID, como tampoco hay ningún estudio que demuestre que una persona que se hace una autoprueba en la intimidad de su hogar o en una organización de base comunitaria tenga ideaciones suicidas si su autoprueba resulta VIH positivo. Esos fueron los argumentos que incluso nosotros como sociedad civil. Es importante entender que entonces a futuro el tratamiento como prevención, la autoprueba y la profilaxis preexposición son las tres balas de plata, de oro, como les quieran llamar. Si pudiéramos elegir una comunidad, una ciudad en alguno de nuestros países, que no sea la capital, y pudiéramos saturar de acceso a la autoprueba y el acceso institucional a la prueba en un hospital o centro de salud, si pudiéramos inmediatamente poner a la persona que resulta VIH positiva en antirretrovirales y ofrecer PrEP a un número significativo de personas con riesgo sustancial, veríamos por primera vez el milagro de la reducción de los nuevos casos de infección, ¿no? Este unicornio que seguimos percibiendo en el mundo y en América Latina. Entonces, la variable es cobertura. Lo que necesitamos ver, y eso no es responsabilidad ni de ONUCIDA, que acá veo Alejandra, ni de OPS, sino de los países, es empezar a mostrar números de personas, porcentaje de personas cubiertas en números absolutos y relativos que tienen acceso a la autoprueba, cuánto cuesta, cuáles son las barreras, etc. Y por supuesto la asignación pendiente y que cuesta muchas vidas, y lo vemos ahora con Monkeypox, porque Monkeypox lo que puso en la palestra fue muchas cosas, pero una de las cosas que puso es personas viviendo con VIH, que además por ahí tenían infección con sífilis y Monkeypox, que llegaban a los hospitales con menos de 200 de CD4. Eso Monkeypox empujó varias cosas, pero visibilizó esto. Es criminal que en el año 2022 personas viviendo con VIH lleguen a un hospital
debe haber algunos que tomaron la decisión por miedo, por autoestigma, o estigma autopercibido, etcétera, pero la gran mayoría no ha tenido acceso a un diagnóstico oportuno, como bien decía Hortensia, 34%. Obviamente, si el diagnóstico oportuno viene vinculado de un servicio de testear y tratar, vamos a impactar en la curva de la epidemia en América Latina, la que en algunos lugares sigue igual, yo no sé si es porque no tienen datos o porque sigue igual, y en algunos casos empezó a subir como consecuencia del precio que pagamos por la pandemia. Obviamente es importante integrar los servicios, como cuando nosotros hablamos de prevención combinada o hablamos de la PrEP, hablamos de salud sexual de las poblaciones claves. No se puede entender la autoprueba si no es una puerta de entrada para retener en el mejor sentido de la palabra, no estamos hablando de forma policial, sino retener a esas personas dentro del servicio. Una persona que tiene un diagnóstico, ya sea de autoprueba o retira el papel en el hospital, que es VIH positiva, y lo pone en su escritorio y vive en la negación absoluta por años hasta que se enferma, son oportunidades perdidas. La mayoría de las personas que conocen su serología, que saben que son VIH positivas, van a seguir en el sistema y no se van a caer de la cascada. Obviamente, a veces la falta de suministro de antirretrovirales y otras prácticas de estigma y discriminación dentro de los servicios de salud o la criminalización hace que la gente se caiga de la cascada y aún teniendo un diagnóstico no puedan seguir dentro del sistema de salud. Estas oportunidades perdidas resultan en que en el 2022 sigue muriendo un porcentaje inadmisible de personas por complicaciones relacionadas con el SIDA. Entonces, Hortensia mencionaba el tema del Fondo Mundial, estamos empezando un ciclo que es el número 4 de financiamiento, muchos de ustedes van a estar en ventanas con el acompañamiento y apoyo de OPS, NUCIDA y proveedores de asistencia técnica de sociedad civil. Fondo Mundial se muere de ganas de financiar autotest y autoprueba, pídanlo. El dinero no va a venir de Ginebra porque no hay dinero. Todo el dinero, la gran mayoría del dinero se ha puesto en las asignaciones por país. Entonces, si Nicaragua, Uruguay, o no sé si Uruguay sigue siendo elegible, pero metí la pata, pero si Perú, Bolivia, Ecuador quieren ampliar la cobertura significativamente de la autoprueba, ya tienen un donante feliz de financiar autoprueba que se llama Fondo Mundial. Y recuerden que la mayoría de los países de la región de renta media con epidemias concentradas, el Fondo Mundial está financiando prevención combinada. Que por supuesto es un tema de dependencia que lo marcó muy bien el informe de ONUCIDA del 1 de diciembre, es que América Latina, si el Fondo Mundial se va mañana o implosiona, bueno, voy a tener más tiempo libre, pero además de eso, no vamos a tener quien financie la prevención combinada en la región, porque obviamente nuestros gobiernos no lo ven como algo prioritario, o tienen un prurito, tienen algunos temas para trabajar con las poblaciones claves. Entonces, más allá de, por supuesto, el concepto de I igual I, que es sumamente importante, hay una cuestión biomédica que no solo tiene que ver con la incapacidad de la persona que tiene una carga viral indetectable de transmitir el VIH, hay una cuestión fundamental de que cuanto antes inicie el tratamiento de VIH, mucha mejor prognosis, mucho mejor relación con esa situación va a tener la persona. Entonces no solo tiene una ganancia en términos de prevención combinada, testear y tratar, o I igual I o U igual U, sino también en la calidad de vida de esa persona. Después, bueno, como les decía, no podemos permitir como sociedad civil, como comunidad, como poblaciones claves, como personas viviendo con VIH, ningún tipo de actitud corporativa de ningún técnico ni profesional de la salud, porque nosotros tenemos el derecho de saber cuál es nuestra serología sin tener que ir a sacar número a un hospital, y que sabemos que las organizaciones de base comunitaria y nosotros mismos como individuos podemos hacer muy buen uso de las pruebas, de las autopruebas de VIH. Obviamente que tiene que haber un algoritmo, obviamente tiene que institucionalizarse, eso se tiene que informar, porque no queremos un 10% de las personas viviendo con VIH que sepan su serología, pero que nadie más lo sepa, que no estén institucionalizados, ¿no? en relación con su tratamiento, etc. Y que sean navegados dentro del servicio.
una persona que se haga la autoprueba, esa cajita como las de los antígenos de COVID tiene que venir con una línea de apoyo, idealmente de la sociedad civil, con un folleto de prevención, con un folleto de oferta de servicios de tratamiento, porque lo que la escuela es no solo hacer autopruebas en organizaciones, sino, como decía Hortensia, que alguien lo compre en un dispenser o lo reciba gratis en un evento. Y por último, una cosa que me preocupa, pero que demuestra que estamos entre la narrativa de que digo Argentina para no meterme con ningún otro país, que Argentina ha aceptado e incluido en las directrices la autoprueba, y cuántas autopruebas están disponibles para los argentinos y argentinas y argentines que creen que probablemente son VIH positivos y les gustaría saber su serología. Por ahora, casi nada. Pruebitas, ejercicios, boutique. Y por eso es importante también que focalicemos los esfuerzos. Un ejemplo, y no es por criticar, los datos que nos mostraba Hortensia es que para encontrar 21 personas con VIH, si no entendí mal, en el caso de Guatemala, CAS tuvo que hacer 1.288 pruebas. Por favor, no presenten eso al Fondo Mundial, porque el panel técnico de revisión se los va a mandar de regreso. Tienen que focalizar, lo mismo que estamos haciendo con Monkeypox y con otras cosas. Si van a usar la autoprueba, la distribución y el acceso a la autoprueba en forma gratuita tiene que ser en las poblaciones claves. No puede ser que con la prevalencia en HCH y trans en Guatemala haya que hacer 1.300 pruebas para encontrar a 21 personas con VIH. Eso no es sostenible, no es defendible técnicamente y no es sustentable, no es eficiente. Pero bueno, es una muestra de que todavía seguimos testeando alumnos de colegios secundarios, ¿no? Que el día de mañana ojalá todo el mundo pase por una farmacia o llene una aplicación y reciba en su casa una cajita de autoprueba. En este momento hay pocos recursos. Esto lamentablemente no es nuevo, pero es una tecnología que estamos introduciendo en los países, por eso es importante optimizar. Antes sé que estamos un poco demorados, pero antes de abrir el piso para las preguntas o comentarios de los participantes, quería preguntarle a Alejandra Corao, que nos acompaña, para que nos comparta sus reacciones a lo que venimos hablando. Ale. Bueno, Javier, la verdad es que me encantaría escuchar a los participantes y la verdad es que me dejaste muy poco por decir, así que la verdad es que no voy a inventar el agua tibia, pero sí quiero resaltar 3 punticos. El primero, la positividad. La positividad, o como llaman los americanos, el yield de la positividad de la prueba es fundamental. Yo siempre digo que a mí me gusta que me digan que hicieron pruebas y que consiguieron los positivos. No es bueno que se hagan pruebas y que todos salgan negativos. Eso quiere decir que no buscaron bien. Entonces, es focalizarse en definir estrategias que en los países consigan los positivos. Eso es importante. Y para eso es que la autoprueba tiene que ser importante. No por hacer autoprueba, porque marqué que compré tantas autopruebas y hice las autopruebas. No, las autopruebas tienen que ser compradas para fortalecer una estrategia que busque los positivos, no por el simple hecho de hacer las autopruebas. Eso es muy importante y quiero resaltar eso de parte de Hortensia. La autoprueba es un ingrediente adicional de una estrategia de testeo que justamente tiene que ayudarnos a conseguir esos positivos. Si hay una comunidad que tiene un centro comunitario específico para poblaciones trans, que funciona, que las mujeres trans van a ese servicio, que les encanta ir a ese servicio a hacerse la prueba, no es necesario autopruebas en esa comunidad. Sencillamente fortalecemos el testeo en ese centro donde las mujeres trans van a hacerse la prueba de VIH. Eso es importante tenerlo claro, que forma parte de una estrategia de testeo para conseguir los positivos. Entonces, eso quiero. Y también recalcar el segundo punto que quiero decir con respecto a las estrategias de testeo, de a quién estamos dejando atrás, porque recuérdense, como presentó Hortensia también, que en la nueva estrategia de Mundial del SIDA, no es la estrategia de ONU-SIDA, es la estrategia mundial del SIDA, ahora tenemos que ir directamente a no dejar a ningún grupo poblacional por fuera. No es 95%
95, 95, 95 como promedio, es 95, 95, 95 para cada grupo poblacional. Entonces, las estrategias de testeo están hechas justamente para alcanzar esos grupos de población que no estamos alcanzando. Y aquí quiero nombrar a migrantes, quiero nombrar a pueblos indígenas, quiero nombrar a afrodescendientes, y que estas estrategias de testeo entonces vayan dirigidas a esos grupos de población. Y por favor, lo explicaste muy bien, Hortensia. A mí me gustaría que ese estudio que tú presentaste, aunque es solamente un estudio donde relacionabas testeo con PrEP y tratamiento que llevaba a reducir en un 76% las nuevas infecciones, yo creo que tenemos que apropiarnos de ese estudio. Ese es un estudio muy fuerte, ese es un estudio que realmente es una buena estrategia de abogacía. Sé que es simplemente un modelo matemático, pero al final del día todo es un modelo matemático. Entonces, porque hacia allá es donde queremos apuntar. Y si el modelo matemático pues así lo refleja, pues nosotros también tenemos que apuntar a esa estrategia. Y entender que esto es simplemente este taller, y de verdad nuevamente Javier, Lídice, lo felicito por montarlos, y espero que quede colgado y que lo podamos ver más adelante los que no han podido verlo. Creo que es fundamental que tengamos estas herramientas de abogacía listas a la hora de posicionar estos temas en nuestra región. Tenemos que reducir las nuevas infecciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cualquier herramienta que nos sirva para reducir las nuevas infecciones, articulado o asociado a tratamiento, PrEP, etcétera, etcétera, hacia allá es que tenemos que apuntar. Eso es todo lo que quiero decir. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias también Javier. Entonces me gustaría abrir a una rueda de preguntas, recoger tal vez unas 3 preguntas. Hortensia, antes de las preguntas, creo que quieres hacer alguna aclaración. Sí, hay una parte que de Javier dio todo muy bien, lo de la cobertura. Una de las principales barreras, y me disculpan que parece que estoy viendo otro lado, pero es que estoy trabajando con la pantalla y la pantalla no tiene cámara, así que no se dejen guiar por mi cara, sino por la voz. Una de las barreras principales es exactamente lo que Javier y Alejandra decían sobre la búsqueda de positivos, porque es que la autoprueba no está dentro de los algoritmos de VIH, no está recomendada para suplementar ninguna prueba de VIH, y eso tiene que estar claro. Por eso dije, es una intervención, una modalidad de testeo para acercar a la persona a recibir una provisión de un servicio. Y es cierto, el CAS hizo 1.200 pruebas y tuvo tantos positivos, pero el resto que fue negativo y tenía riesgo sustancial fue a PrEP. ¿Ya? Y eso también tiene que ser tomado en cuenta. Dentro del continuo de prevención-atención no podemos medir únicamente rédito o como dijo Javier, se me fue la palabra, pero para ver la eficiencia en buscar solamente positivos. Sí queremos encontrar los positivos, porque necesitamos llenar el primer pilar, pero también necesitamos trabajar en que los negativos se mantengan negativos. Entonces, el cambio del paradigma y el que las personas dentro de los ministerios y dentro de las comunidades tengan claro que la autoprueba es una estrategia más, una intervención más y que nos permite acercarnos es súper importante. ¿Sabes por qué una persona puede entrar a PrEP solo con una autoprueba negativa? No necesita repetir una prueba rápida, no necesita que le hagan un Western blot. Una autoprueba negativa es negativa. Pero una autoprueba positiva, como es muy sensible, hay que ir a buscar y entrar al algoritmo. Entonces eso se me fue dentro de la narrativa, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias por todos los comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Hortensia. Eduardo Franco tiene una pregunta. Sí, buenas tardes a todos, saludos desde Venezuela. Si bien es correcto lo que dice, no es una prueba diagnóstica, pero sí nos daría una señal de que esta persona hay que encaminarla para que pueda acceder a tratamientos, a las pruebas y hacer tratamiento de su diagnóstico y su tratamiento a tiempo.
es importante ese testeo. Pienso que eso es importantísimo en poblaciones clave, de hecho, poblaciones clave. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos, desde la sociedad civil o en Venezuela, aunque aquí no está implementado el PRE todavía, pero cómo accedemos nosotros a esas pruebas? ¿Dónde solicitamos estas pruebas? Esa es mi pregunta puntual. Gracias, Eduardo. En su presentación, en su intervención, Javier hacía evidenciaba la posibilidad de incluirlo en los pedidos de subvención al Fondo Mundial, que es una oportunidad también para Venezuela, ¿no? Pero seguramente hay otras oportunidades y alternativas que nos mencionarán después. Voy a leer otra pregunta que tenemos en el chat. De Carlos Lobo de Chile, y dice: me gustaría consultarles por estrategias para hacer rescate de personas que en autotest dan reactivos y tal vez por temor no toman acciones para confirmar el resultado o acercarse a los servicios de salud o servicios comunitarios. Recogemos una pregunta más, si hay en el grupo, y si no, volvemos con Hortensia y Javier. Sus reacciones a las Sí, consultas. a ver, un poco, como bien decías, la respuesta para Eduardo es esa, ¿no? Venezuela es elegible para VIH en su justa causa, no es excepcional, como el caso de tuberculosis y malaria, y esa es la discusión que tiene que dar, digamos, este grupo de trabajo, el que está pensando la propuesta. Obviamente el Fondo Mundial no le va a asignar a los países de América Latina todos los recursos que necesitamos, pero también tenemos que reconocer que no hemos aprovechado, hemos desperdiciado muchos años donde teníamos que, muchos países de la región han devuelto dinero y podríamos estar hablando de porcentajes de cobertura de autoprueba, podríamos estar hablando de porcentajes de cobertura de PrEP, cuando son contados con los dedos de una mano los países que tienen programas de gran escala de profilaxis preexposición, o son contados los países con los dedos de una mano, no, con los dedos, casi no podemos contar países que tengan acceso al autotest. Por supuesto que es importante desde el punto de vista técnico hacer la diferencia entre lo que es un diagnóstico y qué papel juega la autoprueba en el diagnóstico. Pero acá hay una cosa que es muy importante. Hay datos en 40 años de epidemia que la gente que conoce su diagnóstico hace algo con respecto a eso. Un porcentaje muy alto. No voy a citar estudios porque son todos viejísimos, pero los porcentajes rondan entre el 85-90% de las personas que en la década de los 90, a cuando no había tratamiento, o en la década del año 2000 y demás, ya con los antirretrovirales, la gente que conocía su serología, su estado, que tenía VIH, ya hacía algo con su vida, aunque sea iba a ver un médico. La pérdida la baja retención o la pérdida de personas que se caen en la cascada, para mí es un problema. La principal responsabilidad es en la concepción de ese servicio, de ese sistema. La principal responsabilidad es en los centros de salud, porque muchas veces los centros de salud, y esto no lo inventé yo, hicimos la lupa de prevención combinada en el 2017 con OPS y ONUCIDA, y las poblaciones claves se identificaron los centros de salud como el lugar donde había más estigma y discriminación. Eso nos dice algo. Entonces, debemos revalorizar, en nuestra incidencia política debemos revalorizar el rol de las organizaciones de base comunitaria. Como bien decía Alejandra, en una organización de base comunitaria se puede capacitar gente para hacer pruebas rápidas. Y una persona puede llegar con un autotest que pidió por correo o retiró o se lo regalaron una disco en un bar o lo que sea, y ir a la organización, ir al lugar donde se sienta más cómodo, un profesional, un centro de servicio público o una organización de la comunidad. Y ahí la prioridad es con la autoprueba o la autoprueba y la prueba rápida VIH dentro de cualquier tipo de espacio, hay que derivar a esa persona a tratamiento. Algunos colegas del movimiento de personas con VIH critican
este abordaje casi les diría salvaje en algunos países desarrollados, donde una persona entra a un centro de salud, la testean y se va con los medicamentos para 3 meses. Obviamente, no es que le dan los 3 frascos y le dicen, te anoto en la receta cuando los tienes que tomar. Va a tener una consejería de resultado positivo, le van a explicar, por supuesto, son demografías diferentes, son grupos que funcionan en otras comunidades, conocen otras personas que toman antirretrovirales, pero en los países que tienen la posibilidad de dar cobertura de autoprueba, de otras pruebas para otras ITS, e inmediatamente dar 3 frascos de antirretrovirales, óptimos y demás, se hace. Y se ha demostrado que no ha bajado con estudios en ciudades del primer mundo, entre comillas, se ha demostrado que no han sido menos adherentes porque se hayan ido con los medicamentos el mismo día que hicieron la prueba. Bueno, Hortensia, y si querés agregar algo, Alejandra. Hortensia. Hortensia, si tienes alguna reacción a las preguntas. Ves que Javier ya lo dejó todo. Dijo que pues a través de la solicitud de financiamiento del Fondo Mundial, y eso es correcto. Es decir, ahí está, nosotros quisimos impulsar una solicitud para multipaís. Fue un poco complejo porque no hay fondos, no sabemos cómo está la situación, y la mejor forma de aprovechar eso es a través de la solicitud de financiamiento. Mencioné que hay 10 países que tienen donación y los vamos a estar apoyando técnicamente para comenzar con esa parte de los proyectos demostrativos, que es eso que menciona Javier del impacto le llaman el daño social. O sea, cuando ustedes leen en los artículos, le hablan del daño social. No hubo daño social dentro de todo lo que se ha buscado. Es decir, nadie se subió de un puente y se tiró o se suicidó por tener un resultado positivo. Y algo que yo mucho he hecho la analogía es los glucómetros. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a practicar la medicina, que ya ni quiero decir hace cuánto fue, estaban empezando a hacer los glucómetros, porque fue cuando, para que los que tienen un poquito de años más, fue cuando la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes cambió para el diagnóstico de la glucosa y empezó a permitir el uso de los glucómetros. Y entonces todas las personas diabéticas podían puncionarse el dedo, estamos hablando de los 1990 y algo, y los primeros que no querían utilizarlo eran los médicos, que porque la persona iba a ver cuánto tenía de valores de glucosa y se iba a asustar, se iba a empezar a modificar los tratamientos y todo un estrés y todo. Y ahora usted va a oír al médico decirle a la persona, por favor, compre un glucómetro. Se toma la glucosa a veces en ayuna, a veces después de comer, lo va apuntando, va a hacer una modificación. O sea, es una cosa de educación, entrenamiento y siempre le tenemos temor a las intervenciones nuevas, pero creo que el apoyo de la sociedad civil, de las comunidades, es fundamental, porque cuando nosotros hablamos de una sola rectoría, una sola gobernanza, estamos en serio hablando de trabajar todos juntos. Es decir, si cada quien empieza a jalar la carreta para un lado, no va a funcionar. No vamos a tener impacto en los indicadores. Yo creo que esa sería mi mejor respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Hortensia. Me gustaría leer o recoger el comentario que hace Gachi desde Argentina, porque tiene que ver con esto que mencionaba Javier, ¿no? Hay como organizaciones de sociedad civil, no podemos permitir que esta historia de los glucómetros, como contaba Hortensia, se repita con las pruebas de autotest, ¿no? Y ella comenta que las organizaciones de sociedad civil pueden hacer un testeo rápido, pero luego deben ir de todas maneras a hacerse otro testeo en el establecimiento de salud, y ahí es cuando se pierden las personas y no logran acceder al tratamiento, vincularse, ¿no? Javier, ¿tenías algún comentario adicional? Sí, bueno, creo porque se acerca no sé, el fin de la sesión quizás, pero como
El mensaje que nosotros queremos que ustedes se lleven de esta sesión, además del conocimiento técnico que logramos con la presentación de Hortensia y los señalamientos de Ale, Corao, es que se abre la ventana, aquellos países que son elegibles del Fondo Mundial se abre la ventana, y ustedes estén dentro o fuera del MSP, es el momento oportuno, puede ser este año su ventana, o el año que viene, o el tercer año, donde ustedes se tienen que coordinar, hablar con sus colegas y con sus representantes o representados en el MSP, y les puedo asegurar que es muy costo-beneficio, no van a introducir una cobertura significativa de autotest o autoprueba, como otras intervenciones. No, es inadmisible que la región siga demorando prepa a gran escala y a entrar al autotest, que incluso les diría que es mucho más, obviamente, como bien dice Hortensia y señala Alejandra, tiene que ser en el contexto, como yo digo yo, de un abordaje a la salud sexual, tiene que ser de servicios integrales, una persona que va a un centro de salud con su prueba positiva, esa es una oportunidad para sacarle muestras de sangre sobre ITS, vacunarla por la hepatitis B, hacerle una prueba de hepatitis C, o sea, hay un montón de cosas que cuestan mucho más caro que la autoprueba y que la PrEP en sí mismo, pero que tenemos que lograr la incidencia política como sociedad civil. En ese sentido, el año que viene, es como ustedes saben, desde la plataforma VIH 2025, con corresponsales claves, los hemos torturado con webinarios, sesiones informativas, desde COVID, Monkeypox y todo lo demás, con el entrañable apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y el ONU-SIDA, y estamos conversando a partir de la declaración de Lima, que fue el resultado de la cuarta reunión regional del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal de Programas. Ya estamos conversando seriamente con OPS y con ONU-SIDA cómo traducir esas recomendaciones que algunos de ustedes pudieron hacer y otros de ustedes pudieron leer después de la reunión que tuvimos hace muy poco en Lima, para operacionalizar esto. Estamos pensando ideas muy locas, pero quizás necesitamos que aquellas personas interesadas, potencial activistas, que puedan incrementar la demanda de todo esto en las subvenciones del Fondo Mundial, podamos ofrecerles una capacitación más integral, donde arranquemos por autotest, pasamos por prevención combinada, por profilaxis preexposición, por profilaxis postexposición, por IWALI, donde quienes puedan dar esta serie de webinarios para quienes se inscriban y tengan una cierta adherencia con esta intervención de gestión de conocimiento, puedan terminar como producto final con muchos recursos informativos y herramientas para la incidencia política, porque si no logramos una cobertura de autoprueba, o por fin, después de casi 11 años de profilaxis preexposición, no vamos a bajar el número de nuevas infecciones. Entonces, estamos tomando la temperatura del agua y el interés de la gente, y al mismo tiempo compartiendo conocimientos técnicos y una reflexión, como pasó hoy con el autotest y pasó con otros temas en todo este año, porque queremos entrar a trabajar con ustedes y, por supuesto, ¿no?, las instituciones, iniciativas, plataformas, redes y demás, en pensar cómo podemos hacer un itinerario de capacitación y reflexión para terminar con un plan de incidencia política informado por las evidencias y la ciencia, para que la aprobación, que no es menor, la aprobación e incorporación de la autoprueba en Argentina, incluso por la Autoridad Regulatoria de Medicamentos, pase del papel a la acción, porque eso es lo que necesitamos. Entonces les dejo esto planteado, porque nosotros en la plataforma de VIH 2025 y corresponsales claves nunca hacemos nada inocentemente, así que les dejamos puesta la invitación. Vamos a volvernos a comunicar con ustedes una vez que aterricemos esto con nuestros dos socios técnicos fundamentales, que son OPS y ONU-SIDA. Así que habrá más noticias por este canal. Habrá otros episodios y temporadas. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Hortensia. Quiero comentarles a todas las personas que están participando que en breve este video va a estar disponible en el canal de YouTube de Corresponsales Clave. Haremos una nota de resumen también.
Y en la nota adjuntaremos la presentación de Hortensia, que tan gentilmente nos la va a compartir, para poder acceder a esos datos y poder saber en qué situación están nuestros países, para desde ya iniciar algunas acciones de incidencia y presión para lograr la integración del autodiagnóstico a las estrategias de prevención combinada. Ok, muchísimas gracias, que tengan un lindo día y creo que ya es tiempo de ir deseando felices fiestas. Así que tengan una linda tarde.